Muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 minutos. Mucha atención. Acaba de llegar el ESMAD a Guayabetal, en ese kilómetro 58, en la vía al llano, en donde desde anoche hay una protesta de comerciantes, de campesinos, que impide esta madrugada reabrir la vía como estaba previsto. Era a las 3 de la mañana, era el anuncio del ministro de Transporte William Camargo. Sin embargo, la protesta bloqueó el paso de la maquinaria, bloqueó la remoción de esa montaña, no se pudo reabrir la vía. Está anunciando simultáneamente el gobierno esta madrugada, atención, que estudia la posibilidad de dialogar con estos campesinos, llevarles soluciones de fondo, pero al mismo tiempo levantar peajes para decenas o centenares de camiones que hay represados en este momento nuevamente en el sur de Bogotá. Una situación caótica que se viene repitiendo un día sí y otro también. La protesta de estos campesinos es por 3 motivos. Uno, quieren que se estabilice definitivamente la montaña, que va a ser difícil, para evitar nuevos cierres y nuevos derrumbes, que haya subsidios a campesinos y comerciantes quebrados por los cierres de la vía al llano, eso más probable, y 3, que les compren sus productos como café, frijol y yuca, que ya lo había anunciado el presidente Petro, pero no cumplieron. Esta protesta tiene nuevamente en caos esta madrugada la movilidad, la salida sur de Bogotá, porque habían llegado muchos camioneros pensando que la vía la reabrían a las 3 de la madrugada. Como no lo reabrieron, eso lo que hizo fue congestionar ese kilómetro, el intento de llegar al kilómetro 58 en realidad. Los campesinos atravesaron palos, motos, dicen que no van a permitir el paso de los vehículos, ni particulares, ni de carga, hasta que llegue el gobierno nacional. Coviandina informa esta madrugada que el paso de los camiones solamente se va a permitir cuando se levante la protesta y que será paso de día y por horarios. Lo veremos cuando el gobierno logre el diálogo con los campesinos y logre levantarla. Acaba de hablar el ministro de Transporte. Es el 6º día del cierre de la vía desde cuando fue el temblor el jueves de la semana pasada. Le responde el ministro Camargo diciendo que esperan comenzar el diálogo esta mañana con los campesinos y que el gobierno, ojo a esto, está intentando un acuerdo con el concesionario y con el ministro de Hacienda para no cobrar el peaje mientras pasan los carros represados. Por supuesto, sería una medida temporal y de emergencia. Protestan los habitantes de Guayabetal y protestan también los del otro lado, la vía alterna Pajarito, en donde se cayó el puente Los Grillos, que es la vía Sogamoso-Yopal. No saben a quién venderle sus productos, muchos derivados de la leche, quesos y demás lo intentan sacar por improvisadas trochas. Así que es una situación de emergencia que va a afectar la canasta familiar, por supuesto, que va a afectar la vida de millones de campesinos. Ya les vamos a contar las historias que hay detrás de ese puente que se cayó por primera vez con concreto, que lo construyó en el 2012, emite un comunicado diciendo que ellos cumplieron, que la obra fue entregada a satisfacción, sugiriendo que el problema fue de mantenimiento, que era responsabilidad de Invías. Bienvenidos, les voy a hablar también en segundos de la otra crisis, que es la crisis de la salud. Un nuevo capítulo ahora por cuenta de la advertencia de 3 EPS, Sanitas la más grande, Sura y Compensar, que le envían un mensaje de alerta al gobierno diciendo que están a punto de quedarse sin oxígeno, sin financiamiento, y advierten que la plata solamente les alcanza para unos días más hasta el próximo mes de septiembre. El presidente responde diciendo que las cifras no son ciertas, que la plata de la salud está garantizada hasta fin de año. De ese tema depende literalmente la vida de 13 millones de personas, incluyéndome. Las EPS reportan pérdidas de 400.000 millones de pesos. Dice el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que esas EPS que hoy se quejan no le contaron al país cuando ganaron plata en el 2020 y en el 2021, que puede ser cierto, pero no tiene nada que ver con el tema. Al final de cuentas, estas son deudas atrasadas de ADRES. El ministro de Salud dice que en junio el 61% de las EPS están operando a pérdida, según cifras oficiales. Esta es una crisis financiera que en tiempos de debate de la reforma a la salud es materia de insumo político que usa, por ejemplo, el Partido Conservador e inclusive esta mañana el expresidente César Gaviria, que es el jefe del Partido Liberal y el responsable de la famosa Ley 100, que es la que hoy quiere tumbar el gobierno Petro.
Dice Gaviria, con algo de razón, César Gaviria, que el gobierno quiere asfixiar a la CPS para justificar su reforma. Ese es el tema de fondo. Vamos a hablarles de salud, vamos a hablarle del riesgo para 13 millones de colombianos. El presidente Petro, hablando en Twitter, dice que están confundidos. Vamos a contarles las posiciones, la ideología que está en juego y la batalla por la salud, como si fuera poco, la salud de 13 millones de colombianos. A propósito del presidente Petro, dice que están confundidos, quieren confundir que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades. Es su respuesta a la propuesta de algunos congresistas de la oposición para que se practique exámenes médicos. Hablando del presidente Petro, también lo desmiente Panamá, el presidente Cortizo desde Ciudad de Panamá, que no es cierto que esté cerrado el canal de Panamá por sequía. La información la había puesto vía Twitter con ligereza el presidente de Colombia. Claro que disminuyeron el número de barcos que pasan por el canal de Panamá, pero no está cerrado el canal. Sigue abierto, está operando, tiene 134 buques en espera de tránsito, están pasando 38 buques al día y por eso informa el puerto que los días de espera para el paso de la carga es de 9 a 11 días, operando más o menos en tiempos normales. Les voy a contar en segundos de agarrones, de batallas políticas, de batallas por la salud y de la crisis en el sistema de vías en Colombia, nuevamente cerrado literalmente el departamento del Meta. Bienvenidos, es un gusto acompañarlos, 6 de la mañana, 7 minutos. Hoy es miércoles 23 de agosto, es el Día contra la Violencia y Discriminación por Orientación Sexual. También es el Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su abolición, ahora que el presidente Petro habla tanto de esclavitud en Colombia. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Sigue cerrada la vía Bogotá-Villavicencio. Una protesta de habitantes del municipio de Guayabetal en Cundinamarca no ha permitido el paso diurno de vehículos de carga pesada como estaba previsto. En el kilómetro cero de la vía al llano, donde hay centenares de camiones, vehículos de carga estacionados por toda la avenida Boyacá, casi hasta el relleno sanitario de Doña Juana, porque la vía no se pudo abrir a las 3 de la mañana como estaba planificado. Los conductores dicen están cansados, ya son 6 días en este punto y esperando a que reabra nuevamente la vía al llano. Ya estoy aquí en el día viernes, desde las 2 de la mañana. Ya no tenemos plata. Como a la hora dieron el reporte de que la gente de Guayabetal se salió a la vía a protestar. Un paro, un bloqueo, tanto como por las personas que fueron afectadas con el derrumbe en las casas. Dice que van a hacer un paro, van a hacer otra manifestación. Entonces vamos a estar saliendo de un paro de estos de derrumbes a caer a otro. Entonces nos preocupa. Esta madrugada el ministro de Transporte, William Camargo, confirmó que habrá diálogo con los habitantes de Guayabetal y acordaron varias acciones. Se había considerado, como habitualmente se hace, que mientras se libera el represamiento de vehículos, el tema de la operación se hiciera sin recaudo de peajes, justamente para alivianar la presión que están teniendo los operadores de transporte en esta zona. Continúan los problemas de conexión en la vía al llano. Con Concreto se pronunció sobre el puente que se cayó este fin de semana. Y además Con Concreto dio una fecha. Desde el 30 de abril de 2015, Invíasa estaba a cargo de la operación y mantenimiento de este puente en la transversal del Cusiana. Alfonso Medrano es presidente de la Cámara Intergremial del Transporte. Que vamos a tener más gasto de diésel, vamos a tener más costos de peajes, vamos a tener más tiempo en las rutas. Las 3 EPS más grandes del país advierten que estaría en riesgo la atención a 13 millones de pacientes porque la situación financiera los tiene en jaque. Esta fue la respuesta del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. La verdad es que hoy aquí, con excepción de unas deudas del anterior gobierno que tienen que ver con el COVID, podríamos decir que estamos a paz y salvo. De acuerdo con Sanitas, Compensar y Sura, este hueco en sus finanzas corresponde al que el valor de la UPC no es suficiente para atender el plan de beneficios en salud. En medio de este cruce de mensajes, los pacientes señalan que el sistema no funciona bajo el chantaje de algunas EPS. Hoy las EPS intervenidas no funcionan. Las EPS del gobierno tienen los mismos problemas que las EPS privadas. Algo está pasando y precisamente no son cosas buenas. La senadora del Partido Centro Democrático, Paloma Valencia. Presidente Petro estará conforme porque dice, les advertí que íbamos a quebrar el sistema y se necesita la reforma a la salud. ¿Qué va a hacer con 13 millones de colombianos?
El presidente Gustavo Petro habló de su estado de salud y las razones por las que no asistió al Congreso de la ANDI. Afirmó que están usando su inasistencia al evento para confundir a la ciudadanía sobre una supuesta enfermedad suya y agregó que no podían llevarlo a encerronas groseras. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Gustavo Petro viene enfrentándose a poderes económicos gigantescos que ellos mismos han confesado acciones de corrupción. Eso no es estar loco, eso es tener un profundo amor por el país. El proyecto presentado por el senador verde Jonathan Pulido Hernández propone la eliminación de una prima de servicios de 15 millones de pesos, con lo que el salario de los congresistas pasaría de 43 millones a cerca de 28 millones de pesos. Colombia estaba esperando que los congresistas aprobaran esto. Los congresistas lo van a aprobar. Ya los magistrados verán si lo tumban. Entonces ahí ya la discusión es otra. Ya es la Corte la que está respondiéndole a Colombia si esto es aprobado o no. No obstante, hay voces que hablan de que esta eliminación de la profesionalidad de los congresistas va en contravía de los artículos 180 y 181 de la Constitución. En el informe de situación humanitaria de 2023, la OCHA registró entre enero a julio más de 30.000 víctimas de desplazamiento, 28.000 afectados por confinamiento y más de 550 casos de homicidio en personas protegidas, y en donde el excomisionado Sergio Jaramillo advirtió un riesgo de volver a negociar con las disidencias de las FARC. Lo mismo está ocurriendo, a mi juicio, con lo que se hace llamar el Estado Mayor Central, que realmente no existía y es un producto de la negociación misma. Yo digo en esta audiencia que creo que es el mayor error estratégico cometido en Colombia en los últimos 25 años. Atendiendo a las solicitudes de los alcaldes y gobernadores, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, anunció que están preparando un decreto para poner en marcha el llamado Plan Desarme. Estamos próximos a expedir el decreto reglamentario, precisamente la ley 2272 del 2022 va a ser muy pronto, en los próximos días. En respuesta a las solicitudes de alcaldes y gobernadores de incrementar el pie de fuerza, el ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional anunciaron una nueva estrategia, el general William Salamanca. Abrimos la posibilidad de la reincorporación de policías que dejaron la institución hace 3, 4, 5 años. Ya iniciamos el proceso, llevamos una cifra importante de inscritos para poder, ojalá, atenderlos antes de que finalice diciembre y atender con estas nuevas incorporaciones las necesidades en el territorio. La ex jefe de gabinete, Laura Sarabia, emitiera este comunicado en donde anuncia su visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero además, entre líneas, revela su regreso al gobierno nacional con la siguiente frase, abro comillas: mi viaje a Washington fue programado luego de que el 28 de julio la Fiscalía certificara que no había investigaciones en mi contra. Sin embargo, el pasado 18 de agosto, cuando se conoció la opción de retomar mi tarea en el gobierno, la Fiscalía comunicó la novedad procesal de oír mi versión. El Partido Popular Español y su jefe Alberto Núñez Feijóo anunció que intentará ser investido como jefe de gobierno el próximo 26 de septiembre. Quiero anunciar al conjunto de los españoles que he mostrado al rey mi disposición a ser candidato a la investidura como presidente del gobierno si el jefe del Estado así lo considera. Y será Alberto Núñez Feijóo y su partido quienes tendrán que buscar en este tiempo, hasta el próximo 26 de septiembre, los 4 votos que le faltan para sumar a los 172 que ya tiene, que son los suyos, los del partido de ultraderecha Vox, Coalición Canaria, y el Partido Nacionalista del Partido de Navarra, Unión del Pueblo Navarro. Hinchas de la barra Comandos Azules de Millonarios fueron sancionados por ingresar un cadáver al Estadio El Campín. El video fue grabado el pasado 7 de agosto en la entrada norte al Estadio del Campín. Ese día se disputaba un encuentro entre Millonarios y el Deportes Tolima. José David Rivero, secretario de Gobierno de Bogotá, se pronunció ante el hecho. Casi 5 o 6 horas antes del partido, cuando el operativo pues todavía no necesariamente estaba montado, pero pues fueron bloqueados inmediatamente, irrumpieron la puerta del estadio. Y en la Copa Libertadores a las 7:30, Deportivo Pereira recibirá al Palmeiras en el primer juego de la serie de los cuartos de final, instancia que jugará el conjunto matecaña por primera vez en su historia. Estás escuchando Blue Radio.